4, versículo 17 al 31. Vamos a leer antifonalmente. Primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos tomando poder y autoridad delegados por Jesús sobre todo poder del enemigo, para que cualquier influencia espiritual demoníaca en todos los hermanos presentes en este lugar sea sujetada y atada y llevada capturada al abismo. Le rogamos, Señor, que les dé vigor, ánimo, fuerzas, y que el Espíritu Santo les esté ayudando, fortaleciéndolos, para que tengan apetencia por su palabra y también para que podamos tener un triunfo sobre los poderes de la oscuridad. Señor, la experiencia de Pablo en Éfeso fue una experiencia de guerra, una experiencia donde los poderes demoníacos se enfrentaron al gran apóstol Pablo, y el gran apóstol salió más que vencedor por medio de Cristo, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendiga a mis hermanos y prepare sus corazones de guerrero. Deles un corazón como el corazón del gran apóstol Pablo, un corazón guerrero, para que pueda luchar contra cualquier oposición demoníaca y salir más que vencedor, y para que toda plan, conspiración o acción demoníaca sea deshecha por el poder del Espíritu Santo. Todo yugo que esté puesto por obra demoníaca, por el poder del Espíritu, se deshaga en el nombre de Jesús, y para que su pueblo tenga la victoria como la tuvo Pablo en la ciudad de Éfeso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos antifonal, Efesios 4:17. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, y con la ignorancia que en ellos hay, y con la dureza de su corazón. una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido a ser fieles. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, así como la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, esclavizado conforme a los deseos engañosos, Pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados por Dios en la justicia y santidad de la verdad. por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Ni deis lugar al diablo. El que cortaba más, no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que parece necesario. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, compartiendo unos perdonados a otros en Cristo. Amén. Pueden sentar, hermano. Bueno, hermanos, ustedes saben que Pablo más o menos conoce que él creó y desarrolló 16 iglesias. Éfeso es la iglesia favorita de Pablo, porque él invirtió ahí 3 años de su ministerio. En realidad el ministerio de Pablo fue 15 años preparándose y 15 años fundando iglesias y resolviendo el gran problema que significaba la transición del judaísmo a la iglesia. En este proceso él empezó a escribir, y él fue escribiendo
carta para los tesalonicenses, carta para Roma, carta a los Corintios y carta a Éfeso. En estas cartas él va explicando cómo se va solucionando el problema de la relación del judaísmo y la transición con la iglesia. Igual se va dando en Éfeso, igual se va a seguir dando, porque el problema era colosal y duró 15 años en resolverse. Entonces aquí el apóstol tiene que aclarar algunas cosas, sobre todo con cómo va a ser la conducta de un cristiano, cómo se conduce un cristiano, qué cosas de las que antes hacía ya no debe hacer. O recuerden ustedes que misioneros de la iglesia en Jerusalén llegaron y quisieron imponer la ley de Moisés como requisito de salvación a los hermanos gentiles, cosa que fue resuelta en el primer concilio en Hechos 15, donde gentiles son libres de la ley de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted no guarda el sábado y dígame, siente culpa. Usted confesó ahora que no guardó el sábado, ¿verdad que no? Porque usted, gracias al libro Gálatas, usted es libre. Digan todos, soy libre. Soy libre. ¿Ve? Usted es libre, no tiene ese yugo encima. Imagínese lo que es tener ese yugo encima. Es algo que no sabemos cómo se vive, pero imagínese cómo han vivido los judíos y cómo viven los adventistas o los mesiánicos, que se han autoimpuesto un yugo que en realidad Dios no le puso a nadie. Ese yugo Dios se lo puso a Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo sí cumplió la ley? Amén. Cristo sí cumplió la ley. Amén. Pero Él no lo hizo por Él, porque Él es Dios y Dios no peca. Él lo hizo por usted y por mí. Porque alguien tenía que cumplir la ley para representarnos ante la justicia divina. Si alguien no cumplía la ley en representación, nadie sería salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que entender eso. Dios es santo y la ley nos explica qué tan santo es. Y la ley dice que si usted falla un mandato es culpable de todos. Imagínese la perfección que exige. Nadie podía hacer eso, solo Cristo. Vivió bajo la ley, cumplió en la carne y Él representó a los creyentes para que ante Dios nosotros ya cumplimos la ley. Amén. A los ojos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted ya cumplió la ley. Amén. Eso es lo que Pablo quiere hacer comprender a la iglesia. Ahora, este libro Pablo lo escribe desde la cárcel en Roma. Estar en la cárcel no es bonito, pero Pablo sabe que él tiene que cumplir con Dios. Usted a veces tiene que entender que servir a Dios, tal vez usted dice, ¿cómo voy a servir a Dios si yo personalmente tengo problemas? Entienda que Pablo también pasó por eso. Pero Pablo, aún estando en la peor condición, él cumple con Dios, cumple su ministerio y él escribe este libro que es fundamental en la historia de la iglesia. Además, recuerde que Éfeso es la iglesia, la mejor iglesia de los primeros 100 años. Ahora, Éfeso era una ciudad de entrada y salida de peregrinos y por lo tanto era una ciudad que era, digamos, se prestaba para evangelizar todo el mundo, que las personas se convirtieran y que salieran a llevar el evangelio a sus pueblos. Por eso es que Éfeso es la iglesia deseada, la iglesia que realmente trabajó como se debe, la iglesia que hizo las mejores cosas y Dios la bendijo con los mejores frutos. Recordemos que Pablo, mediante el libro de Gálatas, él declara que los gentiles son libres de la ley de Moisés. En Romanos, Pablo nos da una revelación que Dios le dio a él, que los gentiles y los judíos son iguales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también que los gentiles son tan importantes como los judíos
en los propósitos de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Cristo? Amén. Nosotros en los propósitos de Dios somos tan importantes como los judíos. Ahora, para nosotros en este momento tal vez no sea difícil aceptar eso, pero en la época de Pablo sí era difícil. Éfeso es una iglesia que fue empezada por 12 judíos y fue la última vez donde se vio el don de lenguas, porque el don de lenguas era un milagro para judíos, no era un milagro para gentiles. Los gentiles no creen por milagros, creen por la predicación, por la comprensión de las ideas. O sea, los gentiles creen por sabiduría, no por milagros. Los judíos exigen milagros, cada vez exigen más milagros. Aún la resurrección de un muerto para ellos no es gran cosa, porque ellos son un pueblo acostumbrado a milagros. Recuerde que ellos en tiempo de Moisés nada más se levantaba y salía y estaba el pan, bajaba del cielo. Es un pueblo que ha visto todos los milagros, prodigios. Josué con una oración detuvo el sol. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es un pueblo acostumbrado a milagros. El gentil no. El gentil prefiere la filosofía, prefiere el razonamiento, prefiere quebrarse la cabeza pensando, recibe de otra manera. Entonces eso Pablo tiene que adaptarse a cada pueblo. Pero aquí es importantísimo que se comprenda el propósito de Dios. Además de eso, el apóstol aquí tiene que explicarles que hay una unidad en la iglesia. ¿Qué unidad es esa? Que los judíos y los gentiles pueden estar en la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si aquí viene un judío, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos? No, es bienvenido, porque puede estar en la iglesia. Y que por medio de la iglesia, ya no por medio de Israel, se iban a lograr los propósitos de Dios. Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Entonces ahora, hermanos, vean las revelaciones que el judío Pablo hace. Número 1, que la iglesia se volvió el lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que en este momento, aquí nosotros reunidos conformamos el lugar santísimo. Amén. Y aquí está Cristo presente. Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Pablo lo llamó la Naos, el lugar santísimo. Esto para un judío es un insulto. ¿Cómo va a ser que el templo de nosotros, donde está el lugar santísimo, hemos conservado por 1400 años el judaísmo, y de pronto nos dice que gentiles son el lugar santísimo? Recuerde que hubo una reacción. Además, Pablo dice que ahora un gentil es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para un judío eso es difícil de aceptar, pero ¿cómo? Si nosotros venimos de Abraham, tenemos a Moisés, los profetas, los reyes, tenemos la palabra, y ahora dice que un gentil es templo del Espíritu Santo. Pablo revela en el tribunal de Cristo que las obras de los cristianos serán recompensadas por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo revela la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pablo revela los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Revela el ministerio de reconciliación, las recompensas del ministerio, los 5 dones de Cristo, los 5 ministerios que en la iglesia local Cristo iba a usar para edificar su iglesia a través de la historia. El misterio de la resurrección. Los judíos. ¿Cuál es el futuro de los judíos en el propósito de Dios? ¿Cuántos creen que Israel en el milenio será lo principal? Amén. La guerra espiritual. Esta Diana de los Efesios es un muñeco, pero tras este muñeco hay legiones demoníacas que están haciendo ministrar todo el mundo. La relación de la familia,
con el Estado y con la iglesia local, la gracia de Dios, la unidad de la iglesia local, la conducta del cristiano, el rapto de la iglesia, la revelación del anticristo, la organización de la iglesia con ancianos y diáconos, la apostasía, la hospitalidad en la iglesia y el sumo sacerdocio de Melquisedec. Todas estas revelaciones se las dio Dios a Pablo. Y Pablo se las revela a la iglesia. Y los judíos aquí, aunque 12 judíos empezaron la iglesia de Éfeso, y esos 12, cuando iniciaron, hablaron en lenguas por última vez. El don desapareció en la historia, jamás. Nunca nadie ha hablado en lengua. Eso sucedió en Hechos 2. En la casa de Cornelio, un romano. Sucedió también por ahí en otro evento que no recuerdo exactamente, y el último, el cuarto, en Éfeso. Y Éfeso se volvió una iglesia gentil, con muy poca población judía, con muy poco problema de influencia de misioneros judíos que querían que la iglesia y el judaísmo se fusionaran. Hoy día esto es un problema, claro que sí, sigue habiendo judaizantes. Hay películas y hay enseñanzas, hay gente que todavía no entiende bien que la iglesia es un cuerpo creado por Cristo y el judaísmo o los judíos son una nación creada también por Cristo, pero con diferente propósito y que no se puede vincular. Tiene que ubicarse cada cosa en lo suyo. Ahora aquí surge un problema. Pablo dijo que la justificación está en tiempo aoristo. Esto significa que hemos sido justificados pues por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Amén. Y que esta paz no se rompe. La justificación funciona completamente en la gracia de Dios para todo el futuro de cada creyente. Amén. De manera que la justificación no se pierde. Pero algunos misioneros de la iglesia de Jerusalén decían: ah, no, aquí hay gato encerrado, ya sé qué es, ya sé qué es. Pablo está en la carne. Pablo es un carnal. Pablo está encubriendo su conducta profana. Ya él no es un fariseo, ya él no es un creyente que respeta el judaísmo, ya no cumple la ley de Moisés. Entonces empezaron a calumniar a Pablo en Corinto. Y Pablo a la iglesia de Corinto le dice: vean, aunque yo ando en la carne, no milito según la carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo les aclara que él no está sin ley. No es que él entró en una anarquía y que va a vivir sin ley. Ahora él está bajo la ley de Cristo. Y él entonces empieza a revelar los artículos de la conducta de la ley de Cristo, que el cristiano debe seguir como ética y no la ética del mundo. Recuerde usted que todo ser humano tiene ética, porque el ser humano es un ser moral. Aún los más bárbaros tienen ética y los mafiosos peores tienen ética. Todo ser humano tiene ética, tiene moral y razona qué es correcto y qué no es correcto. Y hace su propio código. Y Pablo tiene que explicarle a la iglesia de Éfeso: vean, esta conducta con Diana, eso no. Ya usted no tiene que ir más al templo de Diana, porque de seguro todos habían ido. Ahora usted tiene que consagrarse a Dios, como lo explica en Romanos 12, como lo explica en Gálatas, que había que restaurarse unos a otros espiritualmente, para que pudieran cada uno seguir adelante su vida espiritual. ¿Cuántos necesitan ayuda espiritual? Amén. Entonces Pablo empieza a aclararles:
para que estos se ubiquen, porque aquí sucedió un avivamiento tremendo. El pueblo cogió los libros de magia negra, porque el pueblo empezó a ver milagros de verdad por medio de Pablo. Y entonces cogieron todas las creencias escritas en libros y los quemaron en público, como hizo el hermano Esteban. Quemó sus símbolos, sus camisetas y su música. Así pasó en Éfeso. Quemaron todo y entraron a la iglesia. Hubo un arrepentimiento y una confesión pública de la participación en pecados demoníacos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero, abandonando los ídolos, traicionando los ídolos, dándole la espalda a los ídolos y dedicando su servicio al Cristo que los salvó. Amén. Amén. Ahora, hermanos, ubíquense en el versículo 22. Dice: con respecto a vuestra antigua manera de vivir. ¿Cuántos saben qué es la antigua manera de vivir? Todo lo que usted hizo antes de venir a Cristo. Despojados del viejo hombre que tiene un vicio de desear el engaño. El viejo hombre está lleno de vicios. Y son vicios que usted sabe de lo que le estoy hablando. Aquí Pablo dice: despójese de ese viejo hombre, ya no viva más en esa forma, deshágase de eso, ya no vaya donde Artemisa, ya no participe en lo que hizo. Ahora usted va a vivir de una manera diferente. Verso 23: pero renuévese en el espíritu de su mente. Su mente necesita un cambio. Usted debe comprender que usted es templo del Espíritu Santo, que usted cuando se reúne es el lugar santísimo. Usted debe comprender que usted fue llamado por Dios para adorarlo, y esa adoración implica servicio. Amén. Amén. Entonces debía cambiar su mente. Ya usted no se puede ver como un gentil corrupto, corrompido, haciendo las cosas que todo el mundo, hasta los mismos filósofos, veían que estaba mal. Los filósofos juzgaban la conducta en el templo de Diana y decían: no, eso está mal, eso no está bien, estamos llegando a bestialidad, estamos haciendo cosas que no van a terminar bien. Razonaban los filósofos, porque tenían un concepto moral que les decía: algo está mal aquí. Pero Pablo les dice: bueno, usted tiene que cambiar su manera de pensar, y además de eso, verso 24, vestirse del hombre nuevo que ha sido creado a semejanza de ¿quién? De Dios. Digan todos: a semejanza de Dios. A semejanza de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? ¿Es usted semejante a Dios? Amén. Sí. El proyecto de Dios sigue adelante. ¿Cuántos creen que lo que Dios se propone lo hace? Amén. Un día usted va a ver seres humanos semejantes a Dios en santidad. Millones de millones de millones glorificados. Seres humanos que no pecan, que no cometen errores, que no sufren dolor. Seres humanos que son vestidos por Cristo y coronados con coronas de oro puro, recompensados por su labor por el mismo Cristo y hechos sacerdotes de Dios Padre por toda la eternidad, correinando con Cristo en toda la eternidad. Era necesario que esta gente se ubicara en el futuro, que se ubicara en lugares celestiales. Como lo decía Francis Schaeffer: si un cristiano no puede ver más allá de las estrellas, está ciego. Usted tiene que ver el futuro profético, los planes de Dios. La iglesia empezó y sigue, pero la iglesia va a ser arrebatada. ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el plan de Dios?
¿Qué vamos a hacer en el futuro? Y usted tiene que tener muy claro que todo lo que usted haga será compensado por el mismo Cristo. Y que usted puede llegar a ser rey de Costa Rica en el milenio. Bueno, yo diría mejor rey en Costa Rica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un mejor amén. Amén. Pero eso es una compensación por servicios prestados. Es una compensación por su preparación. Es una compensación por su tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Dios? Es una compensación por sus tesoros, sus ofrendas que usted dio a Dios. Es una compensación por el uso de sus talentos. Todo lo que usted da para Dios y hace para Dios será pagado extraordinariamente bien. ¿Cuántos dan gracias? Amén. Pero que la iglesia comprenda eso es difícil. Que la iglesia se salga de su mundo superficial, tal vez con problemas, tal vez con necesidades, para poner la mirada en Cristo y poner la mirada en los planes de Cristo. Es difícil. Y Pablo tiene que lograrlo, porque ya Pablo va a morir. Su ministerio duró 15 años preparando, 15 años sirviendo. Y en 15 años él hizo todo lo que hizo, alcanzó todo el mundo en su generación. El evangelio llegó a todo lugar de la tierra menos América, en la generación de Pablo, porque no era accesible. El evangelio llegó después, 1492. Pero llegó. Nosotros vivimos en América y somos bendecidos con el evangelio. ¿Cuántos creen el evangelio? Amén. Ahora, hermanos, hay algo que Pablo está muy preocupado con los efesios, que él observó que los efesios entristecen al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay 18 pecados que Pablo observó que la iglesia cometía, que entristecían al Espíritu Santo. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Por la conducta de aquellos en que viven. Esa es la forma. Y voy a decirle cuáles son los pecados que menciona Pablo aquí. Número 1, la mentira. Número 2, el enojo. Número 3, acercarse al diablo. Número 4, robar. 5, palabras obscenas. 6, ofender al Espíritu Santo. 7, amargura. 8, ira. 9, gritos. 10, calumnias. 11, maldad. 12, inmoralidad sexual. 13, impureza. 14, avaricia, que es idolatría. ¿Por cuál voy? 15, conducta indecente. 16, tonterías. ¿Ay, qué son tonterías? 17, bromas groseras. Y 18, la idolatría que deviene de la avaricia. Los avaros son idólatras. Estos 18 pecados entristecen al Espíritu Santo en un creyente cuando los practica. Y Pablo quiere que los efesios maduren en esas áreas y que no entristezca al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando entristece? ¿Se va? No, no puede. ¿Por qué no puede? Porque Cristo dijo, Él estará en la iglesia para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dan gracias a Jesús por esa promesa? Amén. Él no está por mi conducta, Él está por la promesa de Cristo. Entristece por mi pecado, pero no me abandona, no se va, no cambia de residencia,
permanece en mí esperando que yo deje sus pecados para Él volver a activar y traerme del paraíso todos los recursos que yo necesito para madurar. ¿Cuántos quieren ser un cristiano maduro? Amén. Pablo es el ejemplo claro de alguien que empezó en la fe, que se preparó 15 años y que luego llegó a ser un cristiano maduro y muy fértil. 15 años de ministerio, 16 iglesias. Pero ¿qué iglesias, verdad? No está hablando de palabra de vida, está hablando de iglesias en las ciudades principales del mundo. Lugares que eran centros de adoración demoníaca. Y Pablo logró cumplir en su generación con Dios, logrando que el evangelio llegara a todas las naciones de la época de él. Amén. Amén. Ahora, hermano, los efesios tienen que conocer y entender que estos pecados entristecen al Espíritu Santo y que con el Espíritu Santo entristecido usted no va a tener fortaleza, no va a tener ánimo, no va a tener paz, no va a tener dominio propio. Digan todos dominio propio. ¿Para qué sirve el dominio propio? El dominio propio es fruto del Espíritu Santo y sirve para controlar las hormonas, para controlar los vicios, los apetitos de doña Carmen. Para eso sirve. Sirve para mí mismo, para que yo ejerza dominio sobre mí mismo, que yo pueda decir, no, esto es como yo digo, no como la carne quiere. Pero si usted se conduce como la carne quiere, entonces usted no está contando con la llenura del Espíritu Santo. Y esto es importantísimo que usted lo comprenda. Quiero ahora, vamos a capítulo 2, para que usted vea por un momento el problema judío y cómo se iba resolviendo. Recordemos que el ministerio de Pablo, para que usted lo entienda, cuando Cristo habló con Pablo, hablaron 3 años. En esos 3 años, Cristo le dijo a Pablo, mire Pablo, vea, usted tiene que hacer una misión. ¿Cuál es la misión? Usted tiene que encargarse de fundar iglesias en estas ciudades. Pero usted tiene que organizar la transición del judaísmo a la iglesia. Ay, pero ¿cómo? Si yo mismo soy fariseo y yo practico el judaísmo, sí, siga practicando, no hay problema. Pero los gentiles, nadie me los va a poner a guardar la ley de Moisés. Y usted tiene que organizar esta transición sin que se destruya la iglesia de Jerusalén y sin que se destruyan los judíos convertidos a Cristo que están congregándose en iglesias gentiles. Pero no puede permitir que ingrese ese tipo de doctrina que haga que un gentil guarde la ley de Moisés, porque entonces dejará de confiar en Cristo para confiar en sí mismo. Dejará de creer la justicia de Cristo para creer su propia justicia. Y hoy día, hermanos, el pueblo evangélico es un pueblo lleno de gente que, ignorando la justicia de Dios, pretende y procura establecer su propia justicia. Eso usted lo va a ver principalmente en América Latina, que es un pueblo sin Biblia, muy poca cultura bíblica. Es más difícil en otros pueblos que llevan 400 años de lectura obligada de la Biblia, donde obligan a sus niños en la casa y en la escuela a leer la Biblia. Son pueblos que conocen la historia y conocen la palabra. Es muy difícil engañarlos, pero aquí es muy fácil engañar, porque hay muy poca preparación bíblica, muy poca cultura bíblica. Muy pocas personas leen la Biblia, la mayoría la tiene, pero no tiene interés en escudriñarla o en estudiarla. Entonces, hermanos, leamos aquí Efesios 2, del 11 al 18. Pongámonos en pie para que ustedes despierten. Vamos a leer antifonal.
Dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisos por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, legados a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos se suman, derribando la pared intermedia de separación. Y abolió la ley, repito, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Y mediante la reconciliar con Dios a ambos, según su propuesta, y matar con ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos, y paz para los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pueden sentarse. Como lo ven, el ministerio de Pablo, encomendado por Cristo, radicaba precisamente en ser el arquitecto de la iglesia, en dejar sus libros para que las demás iglesias locales aprendieran, y en organizar la transición delicadísima en los primeros 100 años del judaísmo a la iglesia. Hoy día la iglesia lleva más de 2000 años. ¿Cuántos agradecen a Dios por la iglesia? Amén. Y la iglesia en este mundo ha cambiado la historia, ha bendecido al mundo, ha detenido el mal, ha llenado el abismo con los demonios que antes poblaban las ciudades. La iglesia ha limpiado este mundo. Un sinnúmero, millones de demonios están en el abismo confinados por el poder delegado de Cristo a la iglesia. La iglesia sigue luchando, sigue predicando, sigue adorando a Cristo. ¿Cuántos quieren adorar a Cristo? Amén. Usted no puede adorar a Cristo si no lo sirve. Usted tiene que entender que adoración es servicio. Y era importantísimo que hubiera un cambio de mentalidad. Un gentil ya ahora se tenía que sentir digno y decir: yo voy a ser rey en el milenio, yo voy a ser sacerdote con el Padre para siempre, yo voy a ser coronado por todo lo que hago, voy a ser compensado, yo estoy participando en el lugar santísimo. ¿Cuántos dan gracias por ese honor? Amén. Vea, hermano, nunca un judío, excepto el sumo sacerdote, entró al lugar santísimo. Y a veces nosotros estamos en el lugar santísimo y no somos muy reverentes. Tome en serio. Pablo es un profeta y un apóstol. Este es el lugar santísimo. Si usted no se da cuenta de eso, no tiene conciencia, hágalo. Por amor a Cristo. No cometa el error de faltar el respeto al Espíritu Santo, porque Él le puede hacer una disciplina muy grosera. Tenemos que entender que esta es la nada, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ya no podemos coger el cuerpo para lo que nosotros queríamos como antes. Como decía Esteban en la conferencia del jueves, yo hacía lo que me daba la gana. Mi mamá me decía: corregite, y yo le decía: no, yo hago lo que me da la gana. ¿Sí? Porque él creció así y estaba explicándole a los jóvenes por qué se hundió en la música rock y llegó a blasfemar a la divinidad, y cómo escapar de ese camino. Y veanlo ahora alabando. Yo estaba admirado de ver a él ahí con las manos levantadas diciendo: y le doy la gloria a Cristo. Y todos los jóvenes se quedaron asustados de ver al hombre ahí manifestando su adoración a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén.
Ve, porque estamos aquí para eso, proclamar las virtudes de aquel que nos sacó del poder de la oscuridad y nos trajo a la luz, que nos puso en el lugar santísimo. Usted sabe lo que es decirle a Caifás: Caifás, es que ya el lugar santísimo que usted cuida no se ocupa. Es que ya usted como sumo sacerdote no se ocupa. No es que yo tengo un sumo sacerdote mejor, es Cristo. Usted está caduco. ¿Se imagina el bombazo para los judíos? Donde ellos por 1400 años habían convertido aquella tradición en algo sumamente honroso para ellos, y llegar a menospreciar a un gentil, al grado de decir que un gentil espiritualmente es un perro, no vale nada, somos unos brutos. Pero yo tengo la ley de Moisés, tengo los profetas, tengo el templo, yo tengo el lugar santísimo, yo tengo un altar donde yo puedo ofrecer una víctima por mis pecados. Y que llegue ahora Pablo y les diga: no, no, ese altar ya no sirve, hay un altar nuevo, es la cruz. Y Pablo desboronó el concepto religioso de los judíos, los hizo desboronados, porque Pablo mismo era de la tribu de Benjamín, y era fariseo, de padres fariseos y de abuelos fariseos, era un linaje de fariseos, un hombre con un celo por la ley de Moisés, yo iba a decir, y llegar y decir: no, no, ya esto de la ley ya no es una imposición, no hay que guardarla para ser salvo, ahora tenemos a Cristo. Amén. Claro que a Pablo no lo querían por eso, tenía muchos enemigos del judaísmo y enemigos de toda clase, pero él cumplió su ministerio, no importando lo que sufriera, lo que pasara. Finalmente dio su vida. En el templo de Artemisa, una virgen daba su vida para ser mutilada en honor a la diosa. Pablo dio su vida por Cristo y vivió su vida sirviendo a Cristo. Y la iglesia de Éfeso, la Biblia la llama la más deseada, porque es la iglesia que mejor sirvió a Cristo los primeros 100 años. Esta iglesia alcanzó a todo el mundo. Repito, la iglesia de Éfeso alcanzó todo el mundo, aunque usted no lo crea. ¿Cómo puede una iglesia alcanzar todo el mundo? Esta lo hizo. Estos se gastaron a sí mismos proclamando el evangelio. Estos ofrecían su vida por Cristo. Estos hacían lo que fuera por servirlo, por proclamar la noticia. Estos abandonaron de verdad lo que practicaban, quemaron tesoros en libros de magia negra, de magia blanca, libros de toda clase fueron quemados, aunque valían fortuna, para no practicar más eso y ahora servir al Dios vivo y verdadero. La vida de estos hombres de Éfeso realmente fue transformada y ellos llegaron a ser instrumentos en la mano del Dios Altísimo. Para mí Éfeso es el libro principal de la Biblia, especialmente porque es donde pone una revelación Pablo, que antes de Cristo Dios se ponía la armadura y peleaba por Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuántas batallas ganó Dios por Israel? Pero ahora hay un cambio en la iglesia, no es Dios el que se pone la armadura, es el creyente. El creyente recibe poder y autoridad, recibe el Espíritu Santo y tiene que vestir la armadura y pelear de cerca con la oscuridad. Tenía que venir como embajador de Cristo a pelear la guerra espiritual, a pelear la guerra contra la carne y la guerra contra el mundo. Hubo un cambio. Ya Dios no se puso la armadura, ahora delegó que la armadura se la ponga usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo que Efesios revela.
La iglesia tiene que estar vestida de soldado y tiene que estar dispuesta a la guerra, a pelear. Y había un problema que Pablo dijo: la iglesia no se rinde. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Es mejor amén? Amén. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los poderes de la oscuridad deben ceder al poder que está en la iglesia. Vea qué cambio más grande. Antes de Cristo, Dios se ponía la armadura y peleaba por Israel. Después de Cristo, Cristo crea la iglesia y le dice: ahora sí, póngase la armadura usted. Yo les doy autoridad y poder. Les doy el Espíritu Santo. Pídanle lo que quieran. Él les puede traer el fruto, los dones. Les puede traer poder. ¿Cuánto lo creen? Amén. Les puede traer inteligencia. Puede permitir que usted esté hablando y que usted hable por el Espíritu Santo. Que las palabras y las ideas que usted habla lleven el poder del Espíritu Santo y entren a un corazón y le dé vida. Ese es el cambio. El cambio es que ahora la iglesia tenía que militar, tenía que pelear. La iglesia no es para que se reúna cada domingo a culto. La iglesia tenía que pelear con los poderes de la oscuridad. Tenía que sacar a Diana de Éfeso. Tenía que sacar Virgen de los Ángeles de Cartago. La iglesia debe pelear por cada corazón y pregonar el Evangelio, predicar la palabra y edificar a los salvos para que tengan ministerio. Amén. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo, por medio de este libro, quería hacer entender en su época, que creo que sigue vigente. La guerra espiritual está. El creyente inmaduro no puede pelear por los demonios. Lo engañan, lo debilitan, algo le hacen, una trampa o algo. Para poder vencerlos hay que crecer. Y hay que tener la Biblia en la mano, en la boca. Predicarlo, saberlo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero la espada del cristiano es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se debe conocer bien la palabra de Dios. El sábado Mario me decía: ¿por qué será que los adventistas no pueden ver esto que está en las cartas de Pablo? Y ellos casi solo predican de Pablo. Pero ¿por qué será que no ven esta transición del judaísmo a la iglesia? Porque hay velos demoníacos en la mente que hacen que la persona no pueda ver la verdad. ¿Cuántos agradecen a Dios que no tengamos esos velos? Amén. ¿Ve? Lo importante es que usted no los tenga, esos velos. Pero ¿por qué ellos mantienen esos velos? ¿Por qué esos velos no se caen? Es algo que yo no puedo decirle qué es lo que pasa. Pero aquí claramente la Biblia va trayendo luz para toda respuesta, para toda pregunta, para toda necesidad. Hermanos, ¿comprende usted lo que Pablo explicó en Éfeso? Que ya Dios no se va a poner la lanza y el escudo y el casco, ni la espada, sino que mejor Dios dice: ya ahora sí voy a hacer algo mejor. Voy a armar a la iglesia. La iglesia va a tener poder y autoridad, va a estar armada, va a tener el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, los zapatos de la predicación del Evangelio, va a tener el casco de la seguridad de la salvación, para que las flechas del maligno no le entren a producirle dudas de su salvación o culpabilidad.
La culpabilidad hace que usted no sirva a Cristo. Pero déjeme llevarle a Levíticos 23 y con esto termino. Busquen todos Levíticos 23. Judíos tenían 7 fiestas establecidas por Dios. La principal fiesta es el día de Yom Kippur, de las 7, es la principal. Pongámonos en pie y vamos a leer el Levítico 23. Rápidamente quiero decirles que, pongámonos en pie y busquemos Levítico 23. Quiero decirles que cuando era Yom Kippur, el pueblo tenía que llegar todas las familias a acercarse al templo. Pero ese día ellos no tenían que hacer nada, solamente tenían que llegar en ayuno y con un corazón contrito, humillado. Y ellos tenían que oír la actuación del sumo sacerdote porque no podían ver. La fe no viene por ver, viene por oír. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que el ciudadano hacía era escuchar al sumo sacerdote en su actuación, pero él no podía escuchar palabras, sino la campanilla. El sumo sacerdote iba lleno de campanillas en el borde del manto, y esas campanillas, en el silencio total de esa actividad, las campanillas sonaban y todos las oían. Y si la campanilla seguía sonando, había esperanza. Si dejaba de sonar, estamos muertos y arruinados. Así era de fácil. Ese año no hubiera habido comida, ni ganados, ni salud. Hubiera sido un año de beber un vaso de agua de tierra. Pero nunca pasó. El sumo sacerdote siempre lo hizo bien. Cuando terminaba el Yom Kippur, el sumo sacerdote salía y levantaba las 2 manos para que el pueblo entendiera que todo salió bien, y al pueblo le echaba gozo y le echaba una paz con Dios, de que tenían un año a futuro con el perdón de los pecados. Ese año que venía había buenas cosechas, buenas crías, había bendición. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Amén. Pero esto era una tipología de la obra de Cristo, que en realidad no es por un año. ¿Cuánto dura el efecto de la obra de Cristo? Toda la vida. Gloria a Dios. Leamos Levítico 23, 26 antifonalmente. Día de expiación. Jehová habló a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas a Jehová. Marquen en sus Biblias si tienen lapicero. Ningún trabajo, subraye trabajo, ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será acordada de su pueblo. Toda persona que haga cualquier, subraye trabajo, llevamos la segunda palabra, trabajo, en ese mismo día yo la destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuos por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. 3 veces la palabra trabajo, una por el Padre, una por el Hijo y una por el Espíritu Santo. Ese día solo Cristo trabaja. En la cruz nadie le ayudó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie le ayudó. La iglesia de Roma dice que María es corredentora porque estaba en la cruz sufriendo por Cristo. Mentira. Ella no estaba en la cruz, estaba ahí viendo. Ciertamente sí sufría, pero no estaba en la cruz.
En la cruz solo había uno. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesucristo. Y dice por 3 veces: ningún trabajo haréis en ese día. Todo el trabajo lo hace Cristo. Amén. El pueblo solo está en silencio, con el corazón dispuesto, oyendo la campanilla. Cuando el sumo sacerdote sale y dice: todo está bien, entonces el pueblo se inclinaba y adoraba, con la frente en el suelo y la nariz en el polvo, para mostrar su humillación. Esto es exactamente la tipología, pero ya los judíos no podían verles. Cuando vieron a Cristo, lo rechazaron, lo ofendieron, lo insultaron y finalmente lo mataron. Y él, como dijo Pablo, este Jesús es el Cristo, ¿verdad? Este Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el sumo sacerdote verdadero y es el que hizo todos los cambios. Y ahora usted vive en el lugar santísimo. Usted es templo del Espíritu Santo y usted está conectado al paraíso para traer sobre usted tantos recursos como hay: poder, autoridad, sabiduría, inteligencia, consejo, dones, funciones del Espíritu. Todo lo que usted no tiene de carácter son 18 atribuciones. El Espíritu Santo se las puede dar para que usted las use. Esta es la vida que Pablo enseñó en Éfeso. No contristéis el Espíritu Santo de Dios. No cometan esos 18 pecados. Si los cometen, no los haga más. Haga que el Espíritu se sienta un huésped complacido en su cuerpo. Y Él le va a traer todos los recursos que están en el Padre para ser vaciados en la iglesia. Amén. Amén. Bueno, tómense todos de la mano y vamos a orar. Oremos juntos. Padre Santo, Padre Santo, gracias por la carta a Éfeso. gracias por la carta de Éfeso. Perdónenos por esos 18 pecados Perdónenos por esos 18 pecados. y ayúdenos a dejarlos Ayúdenos a dejarlos y a no entristecer al Espíritu Santo. y a no entristecer al Espíritu Santo. Muéstrenos qué pecados cometemos, Muéstrenos qué pecados cometemos, entristecen al Espíritu Santo. que entristecen al Espíritu Santo. Y le pedimos ahora que nos llene con el fruto, Le pedimos ahora que nos llene con el fruto, que nos llene de poder, que nos llene de poder, que nos llene de autoridad, que nos llene de autoridad, que nos vista de la armadura que nos vista de la armadura y que tengamos un gran escudo de fe y que tengamos un gran escudo de fe y una destreza de la espada y una destreza de la espada y un casco seguro, y un casco seguro, una confianza total en la cruz y en Cristo, una confianza total en la cruz y en Cristo, que jamás pensemos en nosotros mismos como causa de justicia que jamás pensemos en nosotros mismos como causa de justicia y que nos permita vivir adorando y que nos permita vivir adorando el resto de vida. el resto de la vida. Perdónenos Perdónenos si no hemos adorado como Cristo merece si no hemos adorado como Cristo merece. y ayúdenos Ayúdenos a adorar a adorar como Él se merece. como Él se merece. Le pedimos que nos dé inteligencia, Le pedimos que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento, que nos dé discernimiento, pero sobre todo llénenos de poder sobre todo llénenos de poder y de fe y de fe, y háganos diestros y háganos diestros para usar los recursos del paraíso. para usar los recursos del paraíso. Ayude nuestro carácter, Ayude nuestro carácter,
Hay 18 atributos Hay 18 atributos que quizá no los tenemos, que quizás no los tenemos, pero el Espíritu Santo los puede traer del paraíso pero el Espíritu Santo nos puede traer para ser usados por nosotros. para ser usados por nosotros. Háganos auténticos, Háganos auténticos, sinceros, sinceros, valientes. valientes. Ayúdenos, Señor, a ser firmes Ayúdenos a ser firmes y a madurar. y a madurar. Le damos gracias Le damos gracias porque nos ha dado poder porque nos ha dado poder sobre todo poder del enemigo sobre todo poder del enemigo y nada nos dañará. y nada nos dañará. El maligno no nos toca El maligno no nos toca. y podemos seguir triunfantes, Podemos seguir triunfantes, dando gloria a Dios. dando gloria a Dios. Gracias, Señor, Gracias, Señor. en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.